formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, comenzando una nueva semana, este día lunes, soleado, muy frío, y comenzando, bueno, una semana en la que una vez más intentaremos aplicarnos a esta tarea de hacer un periodismo por un Uruguay democrático. Mirá cómo te lo digo, ¿no? Pensando un poco, estaba escuchando lo que se decía anteriormente en CX30, y efectivamente es así, tenemos un mundo muy amenazado por una agenda globalista, internacionalista, esa Agenda 2030 que en su momento abordaremos en este programa. A su vez tenemos en nuestro continente un foro que irradia también esa agenda globalista, que va contra la propiedad privada, que va contra todos los derechos que hemos adquirido en democracia, los derechos a la libre expresión, al periodismo libre o aparentemente libre, al pensamiento libre, todas esas libertades que hacen a la tradición precisamente democrática y a esa separación de poderes, a ese contralor de los poderes. Pero hoy venimos con un tema más doméstico que también hace a esa, si vos querés, desestabilización de un sistema democrático, a esa cosa sucia, hasta incluso torpe, en cuanto al manejo de ciertas posturas que pretenden ser opositoras a un gobierno, en este caso, a un gobierno de coalición que lleva adelante este gobierno a través de un instrumento legal como lo es la Ley de Urgente Consideración. Dentro de esa Ley de Urgente Consideración vemos que el derecho de propiedad es fortalecido. También el derecho de huelga es equilibrado y consolidado en un estamento de mayor ética sindical, porque nadie está hablando contra el derecho de huelga, y menos la LUC. La LUC, por el contrario, lo que pretende es dignificar el derecho sindical, el derecho de los trabajadores a tomar una medida de fuerza cuando sea necesario. Yo recuerdo que un profesor de Facultad de Derecho nos decía, lamentablemente, en América Latina, la actividad sindical se convirtió en una actividad ideológica. Por lo tanto, adolece de un infantilismo ideológico que pretende desde esa actividad imponer una ideología de poder, una ideología partidaria en principio y una ideología de poder. Es la ideología marxista, la ideología que pretende acaparar o pretende ser, mira vos, te voy a decir una palabra, la propietaria de los intereses de la clase trabajadora y pretende otorgarles la conciencia de una tarea histórica. Bueno, ese infantilismo es el que ha impregnado el sindicalismo uruguayo prácticamente desde la década del 50, sobre todo fines de los 50 para acá. Y eso se lo ve en actitudes sindicales hasta el día de hoy reñidas con una actitud responsable, solidaria a nivel social en el marco de una democracia. Precisamente la Ley de Urgente Consideración plantea dignificar esa tarea sindical, tomando en cuenta el equilibrio de derechos que estaban en colisión, perdón. Esos derechos que están en colisión no pueden subsistir, porque en un régimen democrático no puede existir ese tema, es decir, no puede ocurrir que hayan derechos en colisión. Por ejemplo, el derecho, en este caso, a hacer huelga, el derecho del no huelguista a no hacer la huelga, a no adherirse a esa huelga por sus convicciones, por sus principios respecto al tema puntual que trata una huelga, porque consideran su evaluación que no es correcto, y así también el propietario tiene todo el derecho a ingresar a su propiedad, o aquellos que representan a los propietarios o el propietario de una empresa tienen todo el derecho a ingresar a esa propiedad. Y así se da ese equilibrio de los derechos de huelga, de no huelga y de propiedad. Y vaya que hay un caso muy importante que ha ocurrido hace 2 años y que ahora tomó luz pública a través de una nota que se publica en El País, donde, bueno, se dan cuenta de lo que fue aquel caso de Frigopan, ¿se acuerdan? Cuando ocuparon esa empresa y, bueno, y la fundieron. Prácticamente la fundieron, se perdieron más de 950.000 pesos en masas que estaban leudando, crudas, después en masas ya precocidas, rompieron máquinas.
Y todos aquellos patoteros o piqueteros huelguistas que ocuparon esa firma, ante la consulta del actual fiscal, bueno, daban a entender que fueron mandatados para hacer eso, que habían órdenes de estropear todo, de romper todo. Esos patoteros, como dice el tango, ¿no? En patotero sentimental, que se comportan violentos, que se comportan agresivos en patota, después uno a uno, cuando son interrogados, y especialmente por la justicia, bueno, demuestran lo contrario. Siempre pasa lo mismo. Ante la justicia, cuando alguien tiene que ir, cualquiera de nosotros, tenés una actitud muy distinta a la que manifestás socialmente, o cuando la manifestás en un grupo, o representando un grupo social, sindical, porque ahí te enfrentás precisamente al poder del Estado, y si ese poder del Estado se ejerce también con honorabilidad, se ejerce de acuerdo a los principios legales y constitucionales que le otorgan las potestades que tiene que ejercer un fiscal y un juez, bueno, precisamente se aplicaría el principio de que todos somos iguales ante la ley. Lamentablemente no ocurrió así. La fiscal Díaz dijo que, o fiscal Pérez, no me acuerdo, era Silvia Pérez, creo que era, o Silvia Díaz, dijo que, bueno, que ese caso no tenía la prueba suficiente como para llevar a prisión a varios sindicalistas, que no había mérito en la prueba y quedó ahí. Lo agarra otro fiscal ahora, bajo otro gobierno, y oh, vaya casualidad, vuelve a saltar todo este tema y salta esta noticia de que había una actitud patoteril, agresiva, para con la propiedad privada de empresarios que estaban generando trabajo. No solo afectás a la empresa cuando pasa eso, afectás a las fuentes de trabajo, afectás a todas las familias que viven del trabajo de esos trabajadores. Afectás también a la familia del empresario, de pronto es una empresa familiar, también afectás a sus hijos, a su familia, cuando acometés con actitudes violentas que nada tienen que ver con el verdadero derecho a ejercer precisamente esa medida de fuerza, el derecho de huelga. Por lo tanto, hablando de la LUC, vamos a ir a un tema más casero hoy, de política más doméstica, precisamente con el diputado Felipe Schipani en su columna de los lunes, porque hay varios temas vinculados a esto que estoy comentando, a modo de una introducción, si vos querés, de una reflexión. Tienen que ver precisamente con la LUC, tienen que ver con actitudes sindicales, como ocurre en UTE, por ejemplo, que acciona contra el presidente del sindicato por enviar un correo institucional vinculado a la campaña pro referéndum contra la ley de urgente consideración y utilizó los medios de comunicación que son de la empresa, que son de UTE. Antes de entrar en contacto con el diputado Felipe Schipani, yo te digo que tenemos número de contacto, ¿eh? Tenemos un número de contacto que Mariana Peralta lo publicó en redes, es el 093-829-272. Podés enviar tu WhatsApp para hacer comentarios, para hacer tus reflexiones, para criticarnos, para decir lo que te parece que está bien, lo que está mal del programa, para hacerle preguntas a nuestros columnistas y esas preguntas pueden quedar planteadas para una próxima nota, en este caso, por ejemplo, al doctor Felipe Schipani. 093-829-272, podés enviar tu chat por WhatsApp. Estamos en Facebook, ¿en dónde estamos ahora mismo? Estamos en CX30 Radio Nacional, www.cx30radionacional.com.uy. Estamos también en nuestra web, libertas.uy. Estamos en Instagram, en donde estamos Uru, y también en Twitter, @en donde estamos. Y ya estamos ante la presencia del doctor Felipe Schipani. Bienvenido, Felipe, gracias por estar. Buenos días, Rubén. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Comenzando una nueva semana, una semana de Exacto. julio, bueno, después del fracaso para mí ya previsible de la selección uruguaya, se nota un ambiente social un poco alicaído, sobre todo el ambiente futbolero, pero hay temas mucho más importantes a tratar. Y mucho más después del clásico de ayer, ¿no? Fueron 2 sopapos consecutivos. Claro, para los manchas, ¿no? Exacto. Sí, sí. Destacaron los chiquilines, viste, que no puso nunca, o puso uno un ratito, ¿no? A Torres lo puso un ratito en esa Copa América, y me decía, ¿para qué llevó, no? A Brian Ocampo, todos estos jugadores que deben tener un hambre bárbaro de jugar, están en un gran momento, están en plenitud física, ¿por qué no probarlo en partidos donde es todo o nada? Ya está, se terminó. Con dos delanteros que dieron mucho, pero que ya se notó que están en muy mala forma física, y jugamos sin delantero.
Pues pasó eso. Jugamos con un Nantes que se agotó subiendo por la banda, metiendo pelota. Viña lo mismo, algunos momentos chispazos de Bentancur. Y después arriba veíamos que no teníamos delantero. Increíble, ¿no? Con los dos delanteros que tuvimos durante tantos años, decir que ahora no tenemos delantero. Bueno, vamos al tema que nos llama, Felipe. No, no somos comentaristas de fútbol, pero sí somos futboleros, me doy cuenta que tú también. ¿Qué tema ¿no? De actitudes sindicales que se reiteran y especialmente actitudes sindicales que se dan en empresas del Estado, ¿no? Acá hay una nota que se publica en El Observador sobre un líder sindical que está vinculado al gremio, al sindicato de UTE, que dice lo siguiente: esto es un intento de disciplinamiento que no vamos a aceptar, afirmó Gabriel Soto, el sindicalista que envió un mail que le pedía a los afiliados de UTE que retornen al sindicato las papeletas firmadas. La presidencia de UTE resolvió iniciar una acción administrativa contra el presidente de la Asociación de Funcionarios de UTE, AUTE, Gabriel Soto, nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Funcionarios, a raíz de un correo electrónico que envió el pasado sábado a los afiliados de AUTE desde su mail institucional, exhortando a devolver las papeletas firmadas para impugnar el recurso de referéndum contra la ley de urgente consideración. En el correo electrónico, Soto expresaba: en poquitos días finaliza el plazo de entrega de las firmas a la Corte Electoral para habilitar el referéndum que ponga a consideración la derogación o no de 135 artículos de la LUC. En tal sentido, se exhorta a todos y todas, con este lenguaje inclusivo además, ¿no? A todos y todas a entregar todas las papeletas que estén firmadas para que sean integradas por la comisión. ¿Qué te parece? Bueno, lo que sabemos es que las autoridades de UTE han dispuesto una investigación, porque a priori, y digo a priori porque debemos esperar las resultancias de esa investigación, puede haber alguna violación, bueno, preceptos constitucionales, ¿no? Y es bueno recordar lo que establece el artículo 58 de la Constitución, que señala que los funcionarios públicos en lugares y horas de trabajo no podrán realizar actividad proselitista de especie alguna. Aquí, naturalmente, se trata de un dirigente sindical que tiene todo el derecho en el marco de la ley de realizar la actividad sindical. Lo que a priori llama la atención es la utilización de un correo oficial de la empresa para transmitir mensajes con un claro tono proselitista, porque todo lo que tenga que ver con la ley de urgente consideración es proselitista, ¿no? En todo caso, eso es lo que tendrá que evaluar la empresa. Y no porque eso suponga algún perjuicio económico, porque la verdad creo que ni a UTE ni a ninguna empresa pública le genera un perjuicio económico que se use un correo para otros fines. Pero sí es importante justamente para respetar las formas, ¿no? Para respetar el pie de la letra de lo que establece la Constitución de la República. Los sindicatos tienen toda la libertad para desarrollar su actividad. Uruguay ha sido un país que desde principios del siglo XX ha promovido las libertades sindicales. Tenemos un sindicalismo muy fuerte. Lo que tenemos que buscar siempre, bueno, es no confundir la actividad sindical con los abusos sindicales, ¿no? Yo no puedo ser categórico en torno a si esto es o no una actividad que no está arreglada. A priori resulta extraño, ¿no? Que el sindicato utilice como forma de comunicación el mail institucional, pudiendo tener sus propios correos electrónicos, en fin. Por lo pronto, como ciudadano, a mí no me parece bien, o sea, que el mail institucional de UTE se utilice para este tipo de cosas. El subdirector de UTE plantea lo mismo que tú en ese sentido, ¿no? No discrepa con la actividad sindical, que está en todo su derecho de hacerla. Es totalmente legítimo el mecanismo del referéndum y convocar a sus afiliados o adherentes, en este caso sindicalistas. No está en discusión ese tema, no es el punto. El punto es, como tú decís,
¿por qué utiliza el mail de la empresa? Porque inclusive Aute tiene su propio correo electrónico, tiene sus propias direcciones de mail. Hasta no parece, siquiera parece justificado que se utilice el mail de la empresa cuando digamos, el sindicato tiene su propio correo, tiene su streaming quizás hasta incluso. Yo me pregunto esto, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de pronto en la empresa en la que trabaja es una suerte de líder sindical y agarro y uso el mail oficial de la empresa, yo que sé, de la radio en la que trabajo, y convoco a todos mis compañeros vinculados al sindicato a realizar una campaña pro referéndum o lo que fuere, utilizando el mail, los medios de la empresa? No creo que le caiga muy bien al empresario o al directorio de esa empresa que se utilice lo institucional empresarial para una actividad que es institucional sindical. No sé, confundimos los tantos. Lo digo, como tú decís, desde el punto de vista estrictamente formal y desde el punto de vista ético, además, ¿no? De la práctica ética, en este caso sindical. Totalmente, ¿no? No parece haber motivo razonable para esa práctica, porque convengamos que hoy en día acceder a un correo electrónico particular es muy sencillo. Y me imagino además que el sindicato tendrá su propio dominio, sus propias casillas de correo. Claro. O sea, no hay razón evidente como para utilizar el dominio de la empresa en comunicaciones de este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero Sí, bueno, vamos a esperar. Yo creo que hay que esperar las resultancias de la investigación que está en curso para ver qué es lo que ocurre. sí, sí. Acá tenemos una pregunta, pero no sé si es para esta columna, ¿no? Me dice un oyente: hola, preguntale qué opina de la Agenda 2030 y del test PCR trabajado en casi 40 ciclos. Bueno, pero esto sería más bien como para, el test PCR sería más bien como para consultárselo a un médico, ¿no? O a un especialista. En este caso es doctor Esquipani, pero es doctor en Derecho. Y la Agenda 2030 en su momento tocaremos el tema, sí, ¿por qué no? ¿De qué se trata? Está publicada, pueden ingresar a la página web de la ONU y ahí tienen todo el itinerario de esa Agenda 2030. Está vinculado a un montón de temas y quizás sí, seguramente hay gato encerrado, hay una cierta composición vinculada a una especie de lobby internacional que hace China, pero bueno, hay que analizarlo, yo te diría muy en detalle ese tema, ¿no? Muy en detalle. Yo estoy más abocado a lo que me preocupa mucho, que es el tema del Foro de San Pablo y cómo genera cantidad de actitudes políticas que son muy dañinas para, digamos, encaminar una democracia más armoniosa, una democracia en donde sí exista el debate. Es natural el debate, es natural la discusión. Nadie está discrepando con eso. Pero cuando se instala, Felipe, el debate, incluso desde el sindicalismo, que tú decís está muy consolidado, sí, pero está muy ideologizado también. Y hay un sindicalismo que da un relato, ¿no? Da un relato muy ideológico, pero después ves que la vida de esos sindicalistas es todo lo contrario del relato ideológico que ellos dan. Llevan una muy buena vida material, hacen muy buenas componendas con determinados empresarios, no se sabe a ciencia cierta cuáles son los recursos económicos que maneja esa central sindical, que a su vez organiza las finanzas de todos los sindicatos vinculados a esa central sindical. ¿No será hora de revisar todo ese tema? Se discute mucho si la personería jurídica corresponde o no por el tema del derecho laboral, ¿no? Por lo general, la Organización Internacional del Trabajo recomienda que no tengan personería jurídica los sindicatos. No sé qué opinión tenés sobre ese tema, Felipe. El rol de los sindicatos en cualquier sociedad democrática es fundamental. Lamentablemente en nuestro país, ya hace varias décadas, tenemos un sindicalismo que responde claramente a una fracción política, ¿no? Que actúa en conjunto con una fracción política. Tenemos un sindicalismo en donde no hay lugar, no hay espacio para la diversidad. Y bueno, y eso naturalmente que nos disgusta, que lo cuestionamos y que le hace mal al sindicalismo, porque lo que tiene que hacer un sindicato es defender los derechos de los trabajadores, independientemente de las creencias y de la afiliación política de los mismos. Y hemos visto un sindicalismo que ha jugado en la vida del país en las últimas décadas otros roles
que yo creo que no le competen, ¿no? Recordemos que ya es un clásico la marcha o el paro del PIT-CNT contra el candidato que en el balotaje se opone al Frente Amplio, ¿no? Se lo hicieron 2 veces a la calle Pou, se lo hicieron a la calle Padre, bueno, tomando partido por un candidato en el balotaje, cosa que creo que el sindicalismo no debiera hacer. Cuando el vallismo fortaleció al sindicalismo, dejó claro de que en los sindicatos tenían que resolver los sindicalistas y que los partidos políticos no podían inmiscuirse en la vida de los sindicatos. Lamentablemente, a partir de Gramsci, bueno, los sindicalistas y los sindicatos han sido copados por la izquierda, y tú hacías referencia al Foro de San Pablo. Bueno, el Foro de San Pablo es una organización que si de algo carece de cualquier talante democrático, ¿no? En la que participa el Frente Amplio, ¿no? Sí, el sí. Frente Amplio participa y allí no expresa reparos, entonces se suma a declaraciones en donde se apoya la dictadura, bueno, la cubana por supuesto, se apoya la dictadura de Maduro, se apoya la dictadura de Ortega en Nicaragua. Entonces defienden todas las tiranías y todas las dictaduras del continente y fomentan a seguir ese camino, promoviendo la desestabilización política. Yo creo que sí, es un ámbito regional absolutamente antidemocrático, antiliberal, pro consolidación de las dictaduras del continente. Yo lamento que el Frente Amplio participe de ese ámbito y participe de un modo silencioso, ¿no? Avalando todo lo que allí se expresa. Sí, Pero además bueno, tiene participantes que son asiduos participantes del Foro de San Pablo. Entre ellos el ex ministro de Defensa, el doctor Bayardi, pero tantos que participan, bueno, el propio Mujica incluso a modo de un consultor, como una de las... A ver, yo lo digo muy entre comillas, porque me resulta muy gracioso hablar de Mujica como un intelectual, porque la verdad que no lo es, pero como si fuera un intelectual generador de pensamiento estratégico en otro foro, que es un foro que tomó cierta relevancia, y que le da insumos al Foro de San Pablo, que es el Foro de Puebla. El Grupo de Puebla, el llamado Grupo de Puebla. Cualquiera de los que nos están escuchando pueden ingresar a la web. Tienen su página web, ahí se publican todas las resoluciones de cada uno de los foros, que hoy por hoy son virtuales, por supuesto, dada la pandemia, están grabados, y está el Foro de San Pablo con las últimas resoluciones. Ese Foro de San Pablo, que fue fundado allá por el año 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva en San Pablo, de ahí el nombre de Foro de San Pablo, lo que pretendía, a raíz de que caía la Unión Soviética, era una extensión del modelo cubano en toda América Latina. Esa extensión de ese modelo cubano prosoviético, era un país que no estaba alineado, pero sí estaba identificado con el bloque soviético, pretendía tener un sustento económico, porque se le terminó, Felipe, el sustento económico de la Unión Soviética. Mamá Unión Soviética o mamá Rusia, se le terminó. Entonces rápidamente salió Fidel Castro a hacer un acuerdo con ese líder promisorio, ya muy importante, muy fuerte, del gremio siderúrgico, como era aquel joven llamado Ignacio Lula da Silva. A partir de ahí se van generando distintas etapas. Y ese Foro de San Pablo, que pretende hacer una especie de Unión Soviética de América Latina, lo que está haciendo es irradiar el pensamiento gramsciano, como bien decís, muy, digamos, intelectualmente puesto a los tiempos por Ernesto Laclau, un filósofo argentino, doctor en filosofía, junto a su esposa y otros intelectuales, que van pautando las nuevas estrategias revolucionarias. Y esas estrategias revolucionarias, a las cuales ellos le llaman la revolución difusa o molecular, lo que hace es irradiar en los distintos países, en nuestros países, grupos organizados, partidos políticos de izquierda, sindicatos muy vinculados a los partidos políticos de izquierda, con prácticas que si tú las ves son iguales en todos los países, son exactamente iguales. Prácticas desestabilizadoras de gobiernos que ellos consideran neoliberales, gobiernos que enseguida los motean como de derecha y que están al servicio, según su prédica, de los capitales oligárquicos almanuenses, o si no, lo digo directamente, alcahuetes del imperio de los Estados Unidos, sin probar nada. Eso es el relato.
ese relato es insistente. Recordará, Felipe, el relato insistente de Chávez contra el imperialismo yanqui. Ahí se huele a azufre, el demonio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Maduro con lo mismo. Y eso está irradiado a todas las bases militantes y a todos los cuadros militantes que están permanentemente socavando y desestabilizando un régimen democrático. En este caso, Uruguay, que le toca lo que dice el Foro de San Pablo: apoyemos a los grupos sociales, a las distintas, ¿cómo es que ellos le llaman? A las distintas intersociales o algo así, al PCNT y al Frente Amplio en su lucha contra la LUC, en su lucha por el referéndum. Eso está en el último foro, por ejemplo. Y ese es el doble discurso que tiene el Frente Amplio, porque no lo dice abiertamente a la población. Claro, sí, sí. Bueno, el Foro de San Pablo fue financiado durante mucho tiempo por los petrodólares de Chávez, y fueron financiados también muchos gobiernos de esa corriente ideológica, pero Y por eso el último, narco de la FARC también, Felipe. totalmente, eso También. último que tú decías me parece central, ¿no? Para conversar otro día, Mm. ese doble discurso, ¿no? Porque Es. por un lado, Frente Amplio participa activamente del Foro de San Pablo, comulga, por lo menos no opone ninguna oposición a todo lo que allí se discute y se resuelve, de respaldo a Chávez, a Maduro después, a Ortega en Nicaragua, a Fidel Castro y a todos los grupos, digamos, con pensamientos totalitarios del continente, pero después en Uruguay viene y hace gárgaras con la libertad y los derechos humanos, ¿no? Es un tanto incoherente, ¿no? Hablar de la libertad, de los derechos humanos, cuestionar las dictaduras, como cuestionan las dictaduras del Uruguay, pero después abrazarse con la dictadura cubana, con la venezolana, con la nicaragüense. Exacto. Es un doble discurso realmente muy complicado, que en el fondo para mí trasunta en que hay sectores importantes del Frente Amplio que no creen en la democracia liberal, ¿No? como no creían en la década del 60, no creían Claro. en el 70, y tampoco siguen creyendo ahora, pero son sectores que tienen una profunda frustración, porque gobernaron 15 años y no pudieron hacer ningún cambio. Claro. Siguieron manejándose las cosas en el país, afortunadamente, en el marco de la democracia liberal, de la economía de mercado. Entonces, claro, sienten una frustración de que no pudieron hacer todos esos cambios. Claro. Y aquí voy a lo que admitía Mujica en la década del 90, en un video que fue muy famoso, ¿no? Aquella frase: participar en el juego de la democracia liberal no necesariamente significa estar de acuerdo con ella. Yo estoy convencido que mucha gente dentro del Frente Amplio sigue creyendo eso, y para ellos la democracia liberal es un juego, Sí. no es una cuestión de convencimiento. Sí. Participan de la democracia liberal como mañana nosotros podemos participar de cualquier aventura, pero no hay una convicción en la importancia y la trascendencia en los valores que tiene la democracia. Vamos a hablar de ese tema, Felipe. Ese es un tema importantísimo: el doble discurso y participar en la democracia liberal como un juego. Y yo te agregaría esto: no es un juego desinteresado, está planteado en los documentos, es un juego estratégico. Simulemos ser demócratas, simulemos ser, hasta incluso se les olvida el discurso, a veces se ve que Cose se acordó, porque claro, empezó a escuchar mucho la palabra republicano a través del gobierno, de la coalición multicolor, y 2x3 ha salido a hablar de que hay que ayudar a la República, no sé, o esta es una actitud republicana, pero dicen eso y nada más, ¿no? Si le preguntás qué es República, no sé si te lo puede explicar, pero sí están en el juego estratégico de simular ser republicano, simular ser demócrata. Ese tema creo que es importante tratar. ¿Cómo lo usan como una estrategia? Y te dejo esto ahí picando como tema. Lo que sí intentaron hacer, y lo hicieron bastante, es introducir esa ideología hegemónica gramsciana en la educación. Ahí sí trabajaron, ahí sí trabajaron. Felipe, si te parece, vamos con esos temas para la próxima, me parece muy importante. Un placer, un placer. Que tengas buen Te día mando hoy, un Felipe. fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Buen día para ti. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, con quien hablamos todos los lunes en esta columna tan nutrida de información, de actualidad, pero también de conceptos, y especialmente con él, como lo hacemos con otros columnistas, de conceptos que hagan precisamente a la República y a la democracia. Tenemos que hablar mucho de eso, porque durante 15 años se descuidó muchísimo ante la ciudadanía el concepto de vivir en una república, en una democracia, y qué es una democracia, incluso bajo un régimen representativo, alternancia en el poder, equilibrio de poderes.
Esto vamos a seguir hablándolo. Quédate ahí porque ya venimos con el doctor Edison González Lapeyre para conversar acerca de un tema que él considera, bueno, que es realmente un error. La política portuaria en nuestro país y las políticas también vinculadas al control de aguas, al mar territorial. Incluso llega a plantearnos el doctor Edison González Lapeyre que tendría que existir algo así como una URSEC del derecho marítimo. Vamos a preguntarle de qué se trata. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.